dijimos que era un análisis de multiresolución. Entonces dijimos básicamente que consiste de lo que se llama una filtración, digamos, de L2, del espacio de Hilbert L2, que consiste de subespacios cerrados. Entonces, fíjense, tengo una cantidad numerable de espacios cerrados, parametrizados por Z, y tengo una función phi que vive, digamos, en el espacio B, a nivel B sub 0. Entonces tengo esta colección de subespacios cerrados y tengo esta función phi que satisfacen las siguientes condiciones. Entonces la primera condición fue la condición que le llamamos de anidamiento o de crecimiento. Básicamente lo que dice es que la sucesión de subespacios es creciente, ¿no? Entonces van unos contenidos en los otros. Y luego, las siguientes dos propiedades, densidad y separación, me dice dónde termina, digamos, la cadena de subespacios. Entonces, lo que me dice la primera es que si yo solo tomo la unión de todos los BJs, no termino en todo L2. Sin embargo, termino en algo que es denso. Entonces, la cerradura de la unión es exactamente todo el espacio L2. Y la otra propiedad que le llamamos de separación, lo que me dice es dónde termina, digamos, cuando voy tomando digamos, el parámetro negativo cada vez más. Entonces, la intersección de todos básicamente es el cero, digamos, ¿no? Son dos de las propiedades. Una propiedad muy importante es esta que le llamamos propiedad de escalamiento. Básicamente lo que quiere decir es que yo puedo pasar de un nivel, de cualquier nivel que yo tenga en los subespacios B, en el BJ, yo puedo pasar al siguiente si yo aplico el operador de escalamiento D. Y acuérdense que ese operador D, pues básicamente está determinado por multiplicaciones 2 a la 1 medio de 2 raíz de 2 y luego multiplicamos el argumento. Entonces, acuérdense que esto lo que produce es un escalamiento en el dominio de la función, dependiendo de, bueno, en este caso es 2, digamos, ¿no? Entonces estamos, digamos, escalándolo, ¿no? Al dominio y estamos cambiando la amplitud, por decirlo de alguna forma, de la función. Entonces, esto puedo pasar de un espacio hacia el siguiente arriba o puedo pasar al siguiente abajo si aplico la inversa del operador. Entonces, recordemos que el operador D es un operador unitario, es invertible, su adjunto es la inversa, etcétera, ¿no? Y la siguiente propiedad es la propiedad de invarianza bajo traslaciones en el espacio B0. O sea que si yo tomo una función cualquiera en B0 y le aplico la traslación en el argumento por K, un entero, entonces eso sigue estando en B0. Entonces, ese es el asunto. Y finalmente, lo que tenemos es que la colección de todos los trasladados ahora de la phi, phi está en B0, tomo todos sus trasladados, entonces eso me da una base ortonormal de B0. Entonces esas son las condiciones, digamos, que me deja, que se tienen, digamos, ¿no? Cuando tengo un análisis de multiresolución. Como mencioné la vez pasada, algunas de esas propiedades se pueden obviar suponiendo otras, ¿no? No voy a entrar como en esa discusión, esa es una discusión fina, es decir, se pueden suponer 3 de estas propiedades y estas 3 implican las otras, por ejemplo, ¿no? Pero como digo, no voy a entrar en esa discusión, es mejor tener presentes como todas las propiedades y las vamos a ir usando unas y otras. Bueno, hice algunas observaciones, me voy a pasar estas, ya había dicho qué significaba eso, y esto, la siguiente proporción es muy importante, lo que nos dice es que si yo quiero llegar a nivel BJ, lo que dice la condición, la propiedad de reescalamiento, es que, lo que dije hace un rato, puedo pasar de uno al otro. Si estoy en B0 aplicando el operador D, paso a B1, pero yo le puedo volver a aplicar el operador D y entonces paso a B2, y entonces le puedo volver a aplicar el operador y voy subiendo de nivel, digamos. Entonces, cuando apliqué el operador D J veces, entonces llegué al subespacio BJ. Eso es lo que dice la primera propiedad, es esta que está aquí. Entonces vale para positivos y negativos. Entonces para negativos voy aplicando el operador en el sentido contrario, ¿no? O sea, la inversa. Y la segunda propiedad, que también es muy importante, es que lo que me dice es que si ahora yo tomo la phi, acuérdense que phi vive en B0, tomo todos sus trasladados en B0, ¿no? Eso por invarianza bajo traslaciones, eso sigue en B0. Cuando yo le aplique el operador de dilatación, el DJ, entonces lo mando, digamos, hasta el espacio BJ, y si me fijo ahora en el espacio generado por todos esos elementos, cuando ya trasladé a phi, si me fijo en el espacio generado y le tomo la cerradura, eso me da exactamente el espacio BJ. Entonces, esa es una propiedad muy importante que la vamos a estar usando.
Entonces, recordemos estas dos propiedades entonces, son muy importantes. El subespacio BJ lo determino o lo puedo obtener iterando el operador de J veces al espacio B0. Y el espacio BJ se puede describir como la cerradura del espacio generado por trasladados de phi y dilatados de phi hasta el nivel J, ¿no? Esa es una manera, digamos, coloquial de acordarse de estas dos propiedades, ¿no? Ya hice la observación de que esto nos queda una base ortonormal, lo voy a volver a mencionar en unos momentos más, y hice algunos comentarios. Analizamos el de Haar, o sea, prácticamente vimos casi todo, que se cumplían todas las propiedades, casi todas, nos faltaron por ahí dos, y hice algunos comentarios, y ya, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos con el análisis de multiresolución. Entonces ahora lo que queremos es ver cómo puedo usar el análisis de multiresolución, cómo eso me ayuda para dar una descomposición de todo el espacio L2, ¿no? Es decir, quiero finalmente, fíjense, lo que quiero, repito, ¿no? Insisto, voy a estar repitiendo como muchas veces esto porque es importante. O sea, lo que yo quiero al final es tener una base ortonormal de L2, una base que le hemos llamado de ondeletas. Recordemos que dijimos que una función psi en L2 es una ondeleta. Si cuando yo tomo todos los trasladados de la función psi y tomo todos sus dilatados, entonces considero el conjunto de todas esas transformaciones cuando varío J y K, lo que yo quiero es que eso me dé una base ortonormal de todo el espacio L2. Eso es lo que yo quiero. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, o la ruta, digamos, que estamos siguiendo, que es como una ruta que se desarrolló a finales de los años 1980, la ruta es la siguiente. Primero genero un análisis de multiresolución, y ya que tengo el análisis de multiresolución, entonces voy a tratar de generar esa base ortonormal de ondeletas. Esa es la ruta, digamos, ¿no? Entonces, el paso 1 es tener un análisis en multiresolución. Ya vimos cuáles son las propiedades que caracterizan a tener un análisis de multiresolución, las propiedades, algunas de las propiedades, y entonces vamos, digamos, en esa dirección, ¿no? Queremos determinar bases de ondeletas de L2, y lo que queremos hacer es usar que tenemos un análisis de multiresolución. Hacia el final de la sesión voy a decir cuál sería el siguiente paso, ¿no? Por ahora vamos en eso, ¿no? Entonces resulta que como tenemos la filtración de los espacios, entonces se lo voy a poner aquí así de manera informal y luego ya lo hago preciso. Dice, como tenemos aquí BJ y está contenido en BJ más 1, entonces, como tengo el producto interior y estoy dentro de todo un espacio de Hilbert, entonces puedo hablar de ortogonalidad. Entonces me puedo preguntar quién es el complemento ortogonal de cada espacio BJ, ¿no? Eso me lo puedo preguntar. Esos espacios, esos subespacios, que también son cerrados, esos subespacios que les voy a llamar WJ, que son los complementos ortogonales, van a jugar un papel muy importante en este asunto. En todo esto van a jugar un papel muy importante. Entonces, eso es lo que vamos a describir el día de hoy. O sea, cómo hacemos una descomposición de L2 y cómo eso ya nos va orientando a conseguir, o ahora sí, una base de ondeletas. Bueno, así estamos, ¿no? Así estamos, hacia allá vamos. A ver, en este punto, ¿sí es claro eso, lo que estoy diciendo? O sea, hay un montón de detalles técnicos, hay cosas ahí que se tienen que ir precisando poco a poco, pero las ideas, digamos, a nivel de ideas, ¿está claro? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario en este punto? ¿No? Perfecto. Entonces supongo que vamos bien, ¿no? Vamos como a nivel de las ideas, vamos bien. Entonces, para cada J, ¿no? Vamos a considerar el subespacio Entonces dice, BJ está contenido en BJ más 1. Entonces voy a tomar el complemento ortogonal de BJ con respecto de BJ más 1. Entonces ese subespacio lo voy a llamar WJ, contenido en BJ más 1. Entonces consideramos este subespacio, el cual es el complemento ortogonal de BJ
en BJ más 1, ¿no? Ese es como el asunto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que WJ, acuérdense, luego en la notación se usa esto, ¿no? BJ ortogonal, aquí le estamos llamando esto, pues entonces son simplemente todos los elementos Fs, le voy a llamar Gs, todos los elementos Gs. En BJ más 1 estoy tomando ese complemento, de tal manera que el producto interior de F con G es igual a 0 para toda F en BJ, ¿no? Entonces es su complemento, ¿no? Entonces imagínense ustedes intuitivamente que tengo por acá mi espacio BJ más 1, y fijé por acá un cierto subespacio cerrado que le llamé BJ. Entonces este espacio, pues es como todo el complemento ortogonal, ¿no? Como todo lo que está aquí, ¿no? Todos los vectores, de manera que, piénselo, fíjense, aquí lo estoy poniendo, imagínense que estamos en un espacio euclidiano, digamos, ¿no? En un espacio euclidiano. Entonces, si yo fijo un subespacio como ese BJ así acostadito, entonces el complemento ortogonal es exactamente lo que está en el otro, digamos, ¿no? En el otro subespacio, ¿no? Es el complemento ortogonal dentro de la geometría del espacio de función. Y vamos a denotar por QJ a la proyección, y este es un operador de proyección, a la proyección del espacio L2 sobre el espacio WJ. ¿Sí? Entonces, este es un operador, está definido de L2 en L2, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que se proyecta sobre el subespacio WJ, este es el WJ, este que está por acá, ¿no? Entonces, tomo la proyección ahí, ¿no? Entonces, ese es el QJ, digamos. Entonces, para cada J, yo tengo una proyección. Estos operadores, los que ya tienen más experiencia con eso de análisis funcional, espacios de Hilbert, etcétera, estos operadores tienen propiedades muy deseables, ¿no? Por ejemplo, son operadores lineales, acotados, tienen norma 1 y tienen una propiedad de ser idempotentes, ¿no? Que se aplica uno P al cuadrado, entonces se queda uno con P, ¿no? Entonces son operadores importantes. Entonces observen, QJ es la proyección desde todo el L2, ese es un operador, ¿no? Pues toma funciones aquí y la proyecta en funciones en WJ. Entonces, este es este operador. Piénselo también como en Rn, si tienen la descomposición ortogonal, entonces toman un vector, lo pueden proyectar en el subespacio que está horizontal o en el subespacio vertical. Aquí lo que estamos haciendo es que lo estamos proyectando en el vertical, digamos, ¿no? En el complemento ortogonal del vector, ¿no? Entonces, déjenme poner una observación en este punto, que básicamente nos dice que el subespacio W0 va a jugar un papel muy importante. El subespacio W0 jugará un papel importante. Y entonces, lo que vamos a ver en un momento más es que para conseguir la base de ondeletas, ¿no? O sea, acuérdense que lo que yo quiero es obtener una base de ondeletas que son trasladados de una psi, y, o sea, lo que yo quiero, acuérdense, lo que queremos, ya lo dije en palabras, encontrar una base ortonormal de L2 de la forma, fíjense, tomo una cierta función psi, que le vamos a llamar, que ya le llamamos, dijimos que era la ondeleta, tomo sus trasladados y luego tomo sus dilatados. Entonces esto para toda J y K en Z. Entonces quiero que este conjunto sea una base ortonormal de L2. Entonces este conjunto pues depende de una psi, ¿no? Entonces a donde nos lleva la teoría es que basta encontrar una psi que viva en W0, yo lo voy a poner así, bastará encontrar una función psi en W0, fíjense,
tal que el conjunto, o sea, si yo tomo sus trasladados, pero en W0, o sea, si tomo todos estos, entonces lo que vas a necesitar es encontrar una psi que esté en W0, de tal manera que todos estos trasladados es una base ortonormal, es una base ortonormal de W0. Y entonces lo que estoy diciendo es que si encontramos una función psi de tal manera que se cumple esa propiedad de que todos sus trasladados forman una base ortonormal para W0, entonces, con esa psi, tomando todos estos dilatados de esos trasladados, con eso consigo la base ortonormal, ¿no? Entonces, un poco lo que estoy diciendo es, en el camino en el que estamos es, necesitamos primero tener un análisis de multirresolución, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar suponiendo, que sí tenemos un análisis de multirresolución. El siguiente paso, como lo dice aquí, es encontrarme una buena función psi en W0, en el nivel 0, y garantizar que sus trasladados ahí en W0 forman una base ortonormal. Si yo puedo garantizar eso, entonces ya estuvo. Con eso, mediante una maquinaria, un mecanismo, ya me genero a toda la base de L2. Entonces, de alguna forma, se reduce un poco el trabajo, ¿no? Entonces, se reduce el trabajo en el sentido que lo que vamos a necesitar será encontrar esta psi en W0. Entonces, el espacio W0 ciertamente pues, va a jugar un papel muy importante. Entonces, déjenme recordar bueno, hasta aquí la observación. Entonces, déjenme recordar la definición del WJ, del BJ. Para cada J en Z, lo voy a poner así como una definición. Definimos, voy a poner como definición, si tenemos el análisis de multirresolución, pues ya lo tenemos, ¿no? BJ, lo voy a poner como definición, como decía. O sea, tomo los B a la J, D sub K, de phi, tales que K esté en Z, el generado por estos y la cerradura, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Si tengo el análisis en multirresolución, esto, efectivamente, BJ satisface esta propiedad. Lo que estoy diciendo ahora es, supongamos que tenemos una phi y defino así los BJ. Es, no sé, de fondo suponiendo eso, ¿no? Y vamos a denotemos por PJ la proyección desde L2 al espacio BJ, ¿sí? Entonces, acuérdense, QJ es la proyección de L2 a este WJ, ¿no? Y el PJ es la proyección a este BJ. Entonces, tenemos dos tipos de proyecciones, ¿no? Desde todo el espacio, yo puedo tomar una función desde todo L2 y proyectarla, digamos, en cada uno de esos factores, ¿no? Por la descomposición que tengo ahí. Entonces, vamos a ver cómo esto nos va a servir para este asunto, ¿no? Entonces, ya tengo una phi, estoy suponiendo que estos espacios están definidos así. Lo que voy a suponer ahora, entonces voy a poner un lema. Este lema no lo vamos a demostrar, tiene algunas partes técnicas, pero va a jugar un papel importante. Entonces menciono algunos detalles. Entonces supongamos que los trasladados de phi forman una base ortonormal de B0. Acuérdense que phi está definida en B0, como decía hace un rato, ¿no? Tenemos el análisis de multirresolución, pues tengo la filtración, me fijo en el B0, ahí tengo una phi, eso me lo da el análisis, y ya sé que su traslado forma una base. Aquí todavía no estoy diciendo eso, pero estoy suponiendo que forma una base. O sea, es como esencialmente lo mismo, ¿no? Entonces, las observaciones aquí son, para toda J, o sea, para cualquier J que yo tome, resulta que el conjunto de los dilatados J con T sub K de phi, fíjense, aquí la J está fija y estoy variando K. Entonces, este conjunto es una base ortonormal
de BJ. Eso ya lo habíamos dicho antes, ¿no? ¿Sí? Es una base ortogonal. No estoy recapitulando las propiedades. Las siguientes propiedades sí son nuevas y estas son básicamente las que digo que no vamos a demostrar porque hay algunos aspectos técnicos. Fíjense, si yo tomo los operadores P sub J aplicados a F, a una función FNL2, y ahora hago J tender hacia menos infinito, o sea, tengo una sucesión aquí de operadores que están operando sobre un elemento F, entonces resulta que lo que se puede probar es que esto es igual a 0, y esto es para cualquier FNL2. Entonces, si tomo límites hacia atrás, acuérdense que las proyecciones estas son proyecciones sobre los BJs. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo voy tomando el límite cuando voy bajando en la filtración, o sea, me voy yendo hacia menos infinito y cada vez más, acuérdense también que lo que está al final es el 0, ¿no? En la intersección de todos. Entonces, voy tomando ese límite con los operadores, entonces eso termina en 0. Eso dice esta primera propiedad. Y luego la segunda propiedad dice que si ahora tomo el límite hacia arriba de las J, de las P sub J, F, esto me devuelve a F, digamos, me devuelve la F original. F es una función en todo L2, definida en todo L2 de F, ¿no? Así está, ¿no? Entonces son dos propiedades importantes, las vamos a usar de manera muy precisa, pero les digo, la demostración es poco técnica, no quise como meterme en ese embrollo por ahora, para no distraer, digamos, la atención, ¿no? Pero son importantes y van a jugar un papel importante. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí el lema, ¿no? Entonces vamos a suponer, Perdón, sí, los B sub J son conjuntos de índices, porque arriba puso J en B sub J. perdón, no, J en Z, gracias Mario, no, J en Z, no, hay que estar despiertos aquí, muy bien, no, J es un índice, ¿no? J es de Z, gracias. Entonces, ya tenemos eso, ¿no? Ahora sí, ya estamos completos, muy bien. Bueno, vamos a suponer entonces que tenemos un análisis en multiresolución, o sea, que tenemos una phi que me da un análisis en multiresolución. Entonces, a ver, supongamos que phi en L2 de R genera un análisis de multiresolución. Y acuérdense que esto lo hemos anotado como análisis de multiresolución. En inglés es MRA. Acuérdense de eso, es muy común ese nombre, MRA, ¿no? Los análisis de multiresolución para L2. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo que ya sabemos, ¿no? Tenemos una colección de subespacios cerrados, que son los BJs, ¿no? Entonces tengo la colección de subespacios cerrados, ya sé que phi está en D0, que sus trasladados generan una base ortonormal de D0, se tiene la propiedad de esta de dilatación, en fin, ¿no? Densidad, etcétera, ¿no? Todas las propiedades, ¿no? Entonces, ahora vamos sobre los subespacios BJ. Vamos a ver cómo se van descomponiendo cada uno de esos subespacios BJ. Entonces, como WJ es el complemento ortogonal de BJ en BJ más 1, pues lo que sabemos, digamos, en el análisis clásico, estándar, incluso el álgebra lineal, pues obtenemos que de una descomposición de BJ más 1, ¿no? Y obtenemos, pues el BJ más 1 se descompone como una suma directa ortogonal de estos dos subespacios, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que se descomponen así. Entonces ahora quiero ver cómo se descompone. Fíjense, aquí estoy comparando un BJ con el siguiente. Entonces ahora lo que quiero hacer es comparar cómo se ve la descomposición si doy un salto, digamos, ¿no? Tomo un J y un K, doy un salto y quiero ver cómo el más grande se descompone en términos de la suma directa de todos estos subespacios que tengo ahí involucrados. Eso es lo que quiero ver, ¿no? Entonces, este es un lema, ¿sí?
Entonces, un lema que me va a decir cómo se descomponen los subespacios. Entonces, para toda J, lo voy a poner así, toda J menor que K, enteros, JK enteros, con J menor que K, se cumplen las siguientes condiciones. Se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, esta es como una primera propiedad de descomposición, ¿no? A. Resulta que BK se va a poder escribir como BJ más suma directa, y aquí van a entrar los Ws, o sea, WJ más WJ más 1 más WK, ¿no? El último que K-1, ¿no? K-1, ¿no? Esa es la descomposición. Y luego B, también pasa algo así con los operadores, ¿no? O sea, si tengo los operadores, acuérdense que son las proyecciones ortogonales, los PJ es la proyección ortogonal de L2 sobre BJ, y el QJ es la proyección ortogonal de L2 sobre el WJ. Entonces tengo esas proyecciones operadores. Entonces lo que tengo es que P, si ahora yo me fijo en el operador P sub K, pues esto es lo mismo que el operador P sub J, fíjense, el que corresponde a este pedazo, más, como operadores, suma J igual a desde J grande hasta K-1, fíjense que está aquí, de Q sub J. ¿Sí? Así es como tengo, aquí, así es como se descomponen los operadores. Entonces, fíjense, suena razonable, porque lo que estoy diciendo es que la proyección total al espacio grandote B sub K, como yo ya descompuse al B sub K en todos esos pedacitos, en complementos ortogonales, todos son ortogonales, esa descomposición ortogonal, entonces tengo el espacio ya lo descompuse. Entonces la proyección al espacio grandote, pues se descompone como todas esas componentes, ¿no? Cada proyección en cada parte. Eso es lo que quiere decir. Entonces suena muy natural, ¿no? Después de la descomposición esta. Y la demostración de esto pues, es realmente muy sencilla. Observemos que tenemos una descomposición, ¿no? Aquí. Entonces, si yo empiezo con BK, pues tengo una descomposición. Acuérdense que esto va 1 más el índice. Entonces, si tengo BK, pues aquí voy a tener BK menos 1, WK menos 1, ¿no? Entonces, a ver, demostración. Vamos a iterar esa relación, ¿no? O sea, BK es igual a BK menos 1, lo voy a poner así, más WK menos 1. Eso es esto que tengo acá, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Digamos con el siguiente. Pero ahora el BK menos 1 lo vuelvo a descomponer con esto. Entonces, ¿en qué se convierte? Este que está aquí se convierte en BK menos 2 más, ahora yo tengo aquí WK menos 2 más el que tenía aquí, más WK menos 1. ¿Sí? Entonces, este que está aquí lo descompuse en estos dos pedazos. Ahora descompongo BK-2 en BK-3 más WK-3 y luego le sigo así sucesivamente. Entonces, cuando llega hasta el BJ, acuérdense que el BJ es el más chico. Cuando llega hasta el BJ, pues entonces tengo BJ más el WJ, ¿no? Porque aquí descompuse, en el paso anterior descompuse BJ más 1, ¿no? Entonces tengo este que está aquí. Pero entonces aquí ya quedaron todos los correspondientes Ws, ¿no? O sea, aquí queda el WJ más 1, más, etcétera, hasta el WK menos 1. Entonces ahí ya me quedan todos los términos. Entonces, fíjense, esta es la primera parte de la descomposición. Entonces, una cosa interesante de esta descomposición es que estoy describiendo a cada subespacio BK, lo estoy describiendo en términos de todos estos Ws, ¿no? De todos estos complementos ortogonales, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Como que los estoy pegando todos estos complementos ortogonales con la suma directa y le agrego nada más la base, digamos, de J. Entonces, esta es una descomposición interesante que va a ser de mucha utilidad. Y luego pasa lo mismo con los operadores, ¿no? Porque yo tengo PK, entonces ahora tengo la descomposición del operador en los primeros dos pedazos. PK menos 1 más
QK menos 1. QK menos 1. Acuérdense que PK es la proyección en este, QK es la proyección en este que está aquí. Y ahora este que está aquí lo vuelvo a descomponer. Ahora va a ser en el correspondiente K menos 2. Entonces, este va a ser PK menos 2. Ah, no, esta no es suma directa, son operadores, ¿no? Esta es suma. No son operadores, funciones. Más QK menos 2. Más QK menos 1. ¿Sí? Es esto que está aquí. Y luego tengo aquí, este lo sigo descomponiendo hasta que llego al PJ. Más, entonces tengo todos los Qs, ¿no? Tengo QJ más QJ más 1 más todos hasta QK menos 1. Y esto en forma más compacta, pues lo escribo simplemente como PJ, J así grande, lo escribo como PJ grande, más la suma, donde J pequeña va desde J grande hasta K menos 1, de los operadores Q sub J. Ya, ¿no? Entonces, esta es una primera propiedad interesante, muy sencilla la demostración, pero es importante, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ahora tengo dos propiedades. Una que me dice cómo se descompone cada espacio, cada subespacio de K, cómo se descompone. La otra me dice cómo se descompone cada operador. Y acuérdense ustedes que en el lema anterior lo que dije es que, donde le puse el lema anterior, aquí está el lema anterior, este que está aquí, ¿no? Entonces, en este lema, acuérdense que yo puedo tomar el límite hacia menos infinito o hacia más infinito, y eso tiene un valor, ¿no? En este caso con los PJs. Pero bueno, entonces ahí estoy descomponiendo al operador, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos. Ahora, otra cosa interesante, entonces fíjense, estas son propiedades muy interesantes, ¿no? Muy bonitas y muy sencillas, digamos, de manipular y de probar. Otra propiedad muy interesante es que con los subespacios de J, yo puedo empezar en B0, como lo dije hace un rato, y aplicándole iteradas veces el operador de escalamiento, el D, entonces yo puedo llegar hasta el subespacio de J, si lo aplico J veces. Pues resulta que los Ws también tienen esa propiedad, entonces es una propiedad muy interesante. Entonces lo voy a poner así como otro lema. Entonces los W también tienen esa propiedad, ¿no? Para toda J, en Z, resulta que WJ es igual a D a la J de W0, ¿no? Que es la misma propiedad que tienen los BJs, ¿no? ¿Se acuerdan? Es exactamente la misma propiedad. Entonces vamos a ver aquí la demostración. Entonces lo que vamos a hacer es, como son conjuntos, vamos a probar la igualdad, una doble contención, ¿no? Entonces el J está fijo, ¿no? Ese no hay problema, fijemos J. Fijamos un J en Z, ¿no? Fijamos ese J. Entonces, yo sé que W0, entonces fíjense, sabemos que, entonces, W0 está contenido en B1, ¿no? Porque W0 es el complemento ortogonal de B0 dentro de B1, ¿no? Sabemos que este es así. Sabemos que W0, y si aplicamos el operador de J, DJ en esa contención, obtenemos, entonces aplico DJ, entonces DJ conserva estas contenciones, ¿no? DJ de W0 está contenido, lo voy a poner así, contenido igual, en D a la J de B1, pero fíjense, B1 es D de B0, ¿no? ¿Cierto? Eso es D a la J de B1, entonces es D o sea, D, este B1 es D de B0, y entonces D a la J de D de B0 me da D a la J más 1 de B0, y D a la J más 1 de B0 es BJ más 1, ¿no? Entonces este es BJ más 1, ¿sí? Entonces esto es B1 es D de B0, ¿no? Entonces sumo, pego el operador, me queda D a la J más 1 de B0, y eso es BJ más 1. Entonces hasta ahí vamos, ¿no? Entonces resulta que, fíjense, este conjunto, que es el que tengo acá arriba,
este conjunto está contenido en BJ más 1, ¿no? Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Fíjense, lo que yo quiero probar es que D a la J de B0, que es este, está contenido en WJ. Y WJ es el complemento ortogonal de BJ, dentro de BJ más 1. Entonces, yo sé también que W0 es ortogonal a B0. Entonces, como W0 es ortogonal a B0 y el operador D es unitario, y D es unitario, acuérdense que D conserva los productos interiores, ¿no? Entonces, si conserva el producto interior, conserva la ortogonalidad, ¿no? Entonces, se sigue que D a la J de W0 es ortogonal a D a la J de B0, ¿no? ¿Cierto? D a la J de B0. Entonces, D a la J de W0 es ortogonal a D a la J de B0. D a la J de B0 es BJ dentro de donde BJ más 1. Entonces, eso quiere decir que BJ de B0 está contenido en el complemento ortogonal de este conjunto que está aquí. Este conjunto que está aquí es BJ, ¿no? Entonces, este que está aquí es BJ. Entonces, como D a la J de B0 es ortogonal a este, ¿no? Que es BJ, pues entonces se sigue que este está contenido en el complemento ortogonal de BJ. Y por lo tanto, parece como un juego de palabras, ¿no? Un trabalenguas. Entonces, aquí lo que estamos diciendo simplemente es que D a la J de W0, pues está contenido en WJ, ¿no? Porque WJ es el complemento ortogonal de este, ¿no? Y resulta que D a la J de W0 es ortogonal a este, pues tiene que estar metido en el complemento ortogonal. Entonces, fíjense, ya tenemos la primera contención, ya tenemos que D a la J de W0 está contenido en WJ, ¿no? Ahora queremos probar la otra contención. Entonces queremos probar ahora que ahora WJ está contenido en D a la J de W0. Eso es lo que queremos probar. Lo hacemos como siempre, tomo un elemento F en WJ, sea F en WJ, ¿sí? Entonces, ahora yo sé que WJ, entonces otra vez, como WJ, acuérdense que este WJ es el complemento ortogonal de BJ dentro de BJ más 1. Entonces, este WJ está contenido en BJ más 1. Y yo sé que BJ más 1 es D a la J de B1, ¿no? Es el comentario que hicimos hace un rato. Entonces, D a la... Entonces, repito, ¿no? Como digo, este es un juego de palabras. WJ es el complemento ortogonal de BJ dentro de BJ más 1. Entonces, WJ está contenido en BJ más 1. Pero BJ más 1, por la propiedad del operador, es D a la J de B1, ¿no? Eso quiere decir entonces que si yo tomé F en WJ, lo debo de poder escribir como algo de la forma D a la J por alguien en B1, ¿no? Como este. Entonces podemos escribir a F en la forma que F va a ser igual a D a la J, ¿de quién? De algún G, con algún G en B1, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Es un G, algún G en B1. Pero ahora resulta que como G está en B1 y B1 se descompone de manera ortogonal como B0 más W0, pues entonces escribo a G de esa forma. Entonces, escribimos a G, acuérdense, está en B1, pero B1 es la descomposición ortogonal de B0 más W0. Entonces, escribimos a G en la forma B más W con B en B0
y W en W0, ¿no? Porque aquí tengo la descomposición ortogonal de B1, ¿sí? Pero entonces, si yo lo aplico aquí, bueno, esto es simplemente que no estamos, solo estamos jugando con las definiciones. Entonces quiere decir que F se escribe como D a la J aplicado a B más W. Y D a la J, pues es algo lineal, es un operador lineal. Entonces D a la J de B más D a la J de W. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, D a la J de B como J, B está en B0, D a la J de B está en BJ, ¿no? Ahora, luego, bueno, como, a ver, D a la J, B está en BJ, porque B está en B0. Entonces, B está en B0 cuando le aplico el operador J veces, entonces esto cae en BJ. Y yo sé que F está en WJ, porque así tomé a F, ¿no? En WJ. F en WJ. Pero WJ es el complemento ortogonal de BJ. Pues entonces, estas dos juntas implican que, como estas, se sigue que el producto interior de estos dos, de F con D a la JB, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se sigue. Tengo esto. Entonces, ahora voy a desarrollar este término, ¿no? Voy a escribir a F, entonces lo voy a escribir así. Entonces, yo tengo que eso vale 0. Este producto interior vale 0. Pero por otro lado, lo que yo tengo es que F con D a la JB, si yo describo a F en la forma que dije, esta, entonces tengo D a la JB más D a la JW con D a la JB. Y yo sé que esto es lo mismo que D a la JB con D a la JV más D a la JW con D a la JB, ¿no? Entonces yo sé que esto es lo mismo. Esto que está aquí es la norma, ¿no? Es la norma. Entonces fíjense, B está en B0, entonces D a la JB está en BJ. W está en W0, entonces D a la JW, por lo que probamos antes, D a la JW está contenido en WJ. Entonces quiere decir que este es un término que está, este que está aquí está en BJ y este que está aquí está en WJ. Entonces esto que está aquí vale 0. Y esto que está aquí es la norma al cuadrado. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que la norma al cuadrado, que es igual a este producto interior, que es igual a esto que está aquí, es igual a 0. Eso quiere decir que esta norma es igual a 0 y por lo tanto D a la JB es igual a 0. Esto es D a la JB es igual a 0. Eso es lo que estoy diciendo. Pero si D a la JB es igual a 0, ¿cómo escribía F? Como D a la JB más D a la JW. Entonces, luego, entonces F simplemente se escribe como D a la JW, de un elemento W, ¿no? D a la J se escribe así, con un elemento aquí, ¿no? Y esto es algo que está en D a la JW0. Eso ya lo vimos, ¿no? Estos son elementos de esta forma. Bueno, pues entonces yo empecé tomando un F en WJ. Estoy concluyendo que está en WJ W0. Luego esto y por lo tanto... Entonces lo que estoy diciendo ahora es que WJ también está contenido en D a la J W0. Y por lo tanto, se cumple la igualdad. WJ es igual a D a la J W0. Entonces es la misma propiedad que cumplían fíjense, es la misma propiedad que cumplían los BJs, ¿no? Es exactamente la misma propiedad. Entonces una cosa también aquí interesante. Entonces es decir, teniendo el análisis de multiresolución, lo que estamos diciendo es, tenemos una estratificación de todo el espacio L2 en estos espacios BJ. Lo que hicimos ahora fue ir tomando los complementos ortogonales de cada uno de estos BJs. Esos son los WJs. Entonces,
los BJs nosotros obteníamos iterando el operador D desde la base, digamos, del B0. Y lo que estamos diciendo ahora es que a los WJs también los conseguimos de la misma manera, ¿no? Es decir, si nosotros aplicamos el operador, este operador de dilatación, pues lo que estamos diciendo es que sí estamos cambiando de nivel, pero además está respetando bien los niveles, es lo que estamos diciendo. O sea, de alguna forma, el operador D está respetando la estratificación que se tiene. Primero, la estratificación de todo el E2 con los DJ lo respeta, porque manda uno en otro, no, lo va mandando o hacia atrás. Eso es primero. Pero además, la descomposición de cada uno de los subespacios, o sea, en cada subespacio tenemos una descomposición ortogonal. Entonces, esa descomposición ortogonal la respeta el WJ. Eso es lo que termina diciendo esta proposición. O sea, esto pegado con la otra propiedad de que BJ es igual a B a la J0, quiere decir que el BJ respeta la estratificación. Entonces, respeta la estratificación de todo el E2 con los BJs, pero también respeta la descomposición ortogonal de cada nivel, de cada uno de los niveles. Entonces está bellísimo, ¿no? Fabuloso. Eso es fantástico, ¿no? Es así como que está muy, muy nítidamente expresado. Entonces, teniendo esas propiedades, pues ya podemos probar una proposición o un lema, digamos que es ya básicamente el que nos da la descomposición de todo el espacio L2. Otra vez, supongamos que phi en L2 de R genera un análisis de multiresolución para L2. Entonces, suponemos eso. ¿Sí? Entonces, los espacios WJ, los subespacios WJ y los operadores de proyección UJ satisfacen las siguientes propiedades. Satisfacen las siguientes propiedades. Primero, le voy a poner así descomposición 1. Entonces, para cualesquiera dos J's, J' en Z con, digamos, J mayor que J', entonces los espacios, los subespacios WJ y WJ' son ortogonales. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora estoy en niveles distintos. Lo que estoy diciendo es, yo tomo un WJ aquí, un WJ', más bien al revés, así WJ arriba y WJ' abajo. Entonces, esos dos son ortogonales, ¿sí? Desde acá hasta allá, ¿no? Y algo parecido pasa con los operadores, con la función D2. Entonces, toda función o todo elemento F en L2 de R admite una representación, una descomposición, una representación de la forma. Entonces, fíjense, F, ahora yo lo que digo es que lo voy a poder escribir como J en Z de los operadores QJ aplicado a F, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, entonces puedo descomponer. Ya tengo descompuestos los espacios, ¿no? Ya los tengo, como decía hace un rato, tengo toda la filtración de L2 con los BJs, cada uno de los niveles o estratos, déjenme llamarle así, los tengo descompuestos en sumas directas. Cada uno de esos niveles están descompuestos en sumas directas. Y ya di una primera propiedad de cómo los operadores de proyección están operando. Entonces lo que ahora estoy diciendo es, ahora yo me tomo una F cualquiera en L2, ya general, y lo que digo es que la puedo representar simplemente como la suma. Es decir, tomo F, la proyecto en todos los W's, J's, o sea, proyecto, ¿no? Aplico el operador de proyección en cada uno de esos, y entonces tomo esa suma y eso me rescata la F, ¿no? Es lo que dice esta propiedad. O sea, esto lo que me está diciendo es, ya estoy descomponiendo a todo L2, porque cualquier elemento del L2 ya lo puedo representar como una suma de cosas, ¿no?
como una suma de cosas. Eso es lo que estamos ahí, lo que estamos diciendo. Entonces, la demostración de eso simplemente es aplicar los lemas que tenemos antes. El de la primera, ya sabemos que tenemos una descomposición, como J es mayor que J', pues entonces por el lema anterior, lo que sabemos que en el lema anterior teníamos la descomposición del BJ, ¿no? O sea, sabíamos que BJ más 1 se descomponía como B, no, este es BJ, ¿no? Que es el más, a ver, o sea, quiero descomponer. No, sí está bien, porque estoy a nivel de BJ, fíjense, en BJ más 1, yo lo descompuse primero como BJ más WJ, ¿no? Pero luego fui descomponiendo los otros hasta llegar al que estaba más abajo, que era el otro, ¿no? Más WJ, más, entonces sigo con los demás, ¿no? Este era el primero, J', más W, J' más 1, más todos estos, ¿no? Hasta llegar al WJ. ¿Sí? Ese era el asunto. Entonces, fíjense, el espacio BJ más 1, yo empecé descomponiéndolo como BJ y WJ, ¿no? Y luego seguí la descomposición, como J' estaba abajo, entonces fui descomponiendo, digamos, a ver, a ver, creo que aquí, no, creo que Sería sí, J'. o sea, porque tengo el BJ y tengo el WJ, ¿no? Tengo estos dos y luego hago todas las conversiones y me salen todos estos, pero aquí tengo un WJ'. Y a lo mejor lo que está pasando es que este es J' también. Pero a lo mejor creo que es lo que está pasando, ¿no? Porque J es el más grande, tengo esto, y lo que yo quiero comparar es el WJ' con WJ. Eso es lo que yo quiero comparar, miren. Pero entonces, esta descomposición es una descomposición ortogonal, ¿no? Entonces, tengo esta descomposición que es ortogonal, y entonces, si esto lo que implica que, pues, WJ' y WJ son ortogonales. Eso es todo lo que quiero concluir, ¿no? Pero aplico el lema anterior, ¿no? O sea, ustedes revisen las notas más tarde y vean nada más si no me falta aquí el J', pero en realidad hacen eso, ¿no? Hacen en el lema anterior, ¿se acuerdan que empezamos en el nivel más alto, en el nivel más alto descomponíamos el espacio y luego íbamos descomponiendo todos hasta llegar al más chico? Entonces creo que sí va aquí el J'. Ahí va el J'. Ok, ahora sí ya está. Pero entonces, como la descomposición es ortogonal, pues esto se respeta. Eso lo que quiere decir es que este WJ' es ortogonal a WJ. Eso es por la pura descomposición. Entonces, ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo lo hacemos para probar el segundo inciso? Entonces, este es A. Ahora, en el inciso B, lo que nosotros sabemos es que tenemos una descomposición de los operadores del operador de proyección, ¿no? Entonces, sabemos que si F está en L2 y tomo una J menor que K, enteros, entonces lo que vimos en el lema es cómo se descomponía el operador P sub K. Ahora se lo estoy aplicando a F. Lo que dice el lema es que esto es P sub J, F, más la suma con J pequeña igual a J grande hasta K menos 1 de los Q sub J de F. Eso dice el lema, ¿se acuerdan? ¿No? Ese sí lo voy a recordar para que nos acordemos bien. El lema decía que aquí está el operador PK, miren, ¿no? Entonces era PJ, que era el menor, más esta suma de los QJ. Y el otro lema me decía, el lema anterior de me decía cómo tomar los límites. Entonces, fíjense, si yo hago J tender a infinito, si hacemos J tender a menos infinito, entonces obtenemos que, entonces este que está aquí, lo que vimos es que el límite, cuando J tiende a menos infinito, de P sub J, de F, esto era 0, ¿no? Obtenemos esto. Esto es
En este, si lo meto aquí, entonces me queda P sub K, F, este vale 0. Entonces me queda la suma J pequeñita igual a J grande hasta K menos 1 del Q sub J. Pero ahora, el siguiente inciso del operador me decía que cuando yo hacía K tender a infinito, el PK, cuando tiende a infinito, esto tiende a la función original, tiende a F. Y de este lado, pues tiende a la suma infinita, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, este J ya lo hice tender a menos infinito. Entonces, aquí ya va, esta suma va desde menos infinito hasta K menos 1. Entonces, ahora haciendo K tender a infinito, el lema anterior lo que me dice que el límite, cuando K tiende a infinito, ese es el lema aquel que les dije que era importante, PKF, este es F, ¿no? Eso fue lo que dijimos, lo que dice el lema. Entonces, esto es, entonces, este que está aquí converge a F, y esta suma que está aquí, como estoy haciendo K tender a infinito, pues me queda la suma, ya lo voy a poner simplemente J en Z, porque ya voy desde menos infinito a infinito, ¿no? Entonces J en Z, y ya tengo aquí simplemente QJF. Entonces, ¿qué es el contenido, digamos, de este lema, ¿no? Pero fíjense, este ya nos dice, tengo los WJ, cada uno de los BJ los descompongo en sumas directas que involucran a los WJ. Cada uno de los WJ son ortogonales entre sí, y además, lo que tengo es que toda función en L2 ya la puedo descomponer. Entonces, quiere decir que ya tengo una descomposición de L2. Entonces, una manera de decir esto, de resumirlo, es la siguiente. Lo voy a poner aquí como un teorema. Teorema. Descomposición de L2. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Suponemos, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Suponiendo que la phi, que tenemos phi, ¿no? Que tenemos un análisis de multiresolución. Tengo una phi en L2 de R, genera un análisis de multiresolución para L2, ¿no? Esa es mi hipótesis importante, ¿no? Entonces genera un análisis. Entonces el espacio L2 admite una descomposición en la forma. Entonces L2 de R, dice, yo lo puedo escribir como la suma directa, así, grandota, con J y Z de todos los WJ, ¿no? Y es una descomposición ortogonal, ¿no? Porque eso dice el lema. El lema este es el que dice todo, ¿no? Porque dice, cualesquiera dos de estos son ortogonales. Y lo que dice la parte 2 es cualquier función, cualquier elemento lo descompones como estos. Pero estos QJ de F viven en WJ, ¿no? Porque QJ, acuérdense que es la proyección desde todo L2 hasta WJ. Entonces estoy descomponiendo, digamos, a F en sus componentes. Cada una de esas componentes está en el espacio WJ. Entonces tengo una descomposición en suma directa completa de todo L2, usando una descomposición ortogonal, digamos, en suma directa de todo L2 utilizando estos subespacios, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que ya tenemos es, si partimos del análisis y multiresolución, lo que podemos conseguir es tener esa descomposición de L2, ¿no? Como suma directa, ¿no? Ortogonal de todos estos espacios WJ. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso lo voy a poner de una vez, no lo vamos a demostrar hoy, como para que no se saturen el día de hoy, para quedarnos con una idea. Entonces, ¿cómo lo hacemos entonces para tener bases, ¿no? Ya de ondeletas? Ahora sí, para L2, déjenme enunciar este teorema y lo probamos la siguiente vez. Lo voy a poner así, bases de ondeletas para L2.
¿Sí? Las bases de ondeletas. Entonces, suponemos otra vez, supongamos que phi en L2 de R genera un análisis, no sé si lo voy a escribir, de multiresolución para L2. Entonces, estamos suponiendo que tenemos un análisis de multiresolución. Y aquí está lo que les decía hace un rato, ¿no? Vamos a tomar una psi, sea psi, en L2, tal que, dice, lo único que le voy a pedir a esta psi es que todos sus trasladados sean una base para W0, tal que los trasladados T sub K psi K en Z, tal que estos es una base ortonormal de W0. Fíjense, ¿no? Entonces, aquí está el punto, ¿no? Yo empiezo suponiendo que ya tengo un análisis de multiresolución. Tengo la phi, tengo mi análisis de multiresolución. Ya lo tengo. Entonces, aquí, digamos, yo me agencio una psi por algún mecanismo. Por ahora no nos preocupamos por eso. O sea, supongamos que yo ya tengo una psi en L2, pero de tal manera que sus trasladados fueron una base ortonormal de W0. Esa es como la hipótesis, digamos, ya adicional, ¿no? Tener el análisis de multiresolución, y esa es la hipótesis adicional. Entonces cumple lo siguiente. Se cumplen las siguientes propiedades. Entonces vamos a bases de ondeletas 1, ¿no? Entonces para cada J en Z, entonces me fijo ahora en los dilatados de esta base que está aquí, ¿sí? Entonces tomo D a la J, PK, psi, todos estos, tales que K en Z, y esto es una base ortonormal, de el correspondiente WJ. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Entonces, fíjense otra vez, empiezo, ahora estoy haciendo lo que hacíamos con la función de resolución, pero ahora lo estoy haciendo en los complementos ortogonales de los subespacios que me da el análisis de multiresolución. Entonces, ahora todo lo que estoy suponiendo es que tomo una phi de tal manera que sus trasladados generan una base de D0, una base ortonormal. Le aplico el operador, entonces me sumo, me cambio de nivel, me voy hacia arriba, me voy hacia abajo, y lo que estoy concluyendo es que si yo fijo un nivel, digamos, aplico el operador de algún cierto número de veces, fijo ese nivel, entonces ahí me determinan los trasladados con las aplicaciones de este operador, me determina una base ortonormal del correspondiente WJ. La siguiente propiedad me dice que sí es una ondeleta. ¿Se acuerdan qué significaba esto, no? Significaba ahora que ahora son todos sus dilatados, todos los trasladados de sub K de psi, pero ahora estoy sobre J y K en Z. O sea, todos estos me generan una base ortonormal, generan una base ortonormal, esa es la que se llama la base de ondeletas, ortonormal de L2. ¿Sí? Y esta es una propiedad adicional que también puede simplificar cosas, es que si yo ahora tomo los trasladados de la función phi, la que me genera el análisis multiresolución, sobre K en Z. Entonces, acuérdense, si esto es una base de B0, del espacio B0, y a eso yo le uno todos estos D a la J, P sub K, psi,
pero ahora solamente tomo J en los naturales, mayor que 0, o sea, no me fijo en el 0, tomo esto y K en Z. Entonces, este conjunto genera una base, o es una base de ortonormal de L2. ¿Sí? Aquí más bien no generan, es una base ortonormal. ¿Sí? Entonces ahí está, digamos, el asunto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recapitular una vez más, ¿no? Entonces ya, hasta aquí, digamos, no vamos a ver la demostración de este teorema, esto es lo primero que vamos a ver la siguiente vez. Pero entonces, fíjense, en este punto ya podemos asegurar cuando tenemos una base de ondeletas para L2, ¿no? Ya tenemos una función psi. Entonces, de alguna manera, la función psi está dada, ¿no? Yo les estoy dando una psi. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Les estoy dando una phi que me genera un análisis en solución, digamos, ese es el método. Les estoy dando una phi que genera análisis en solución. Ese es como el insumo básico. Y lo que estoy suponiendo en este teorema es que tengo una función psi con la propiedad de que sus trasladados generan una base ortonormal del espacio W0, ¿no? Entonces, acuérdense, el espacio B1 lo tengo descompuesto en B0, W0, entonces tengo una base ortonormal para este espacio con los trasladados de la función que yo les estoy dando. Si yo les doy esa psi con esa hipótesis adicional de que esa es una base ortonormal de W0, entonces cuando yo le aplique el operador J a todo ese conjunto, digamos, le aplico el J, es como tengo esa base, digamos, de trasladados aquí, los traslado con el operador de J y me los llevo a WJ. Entonces vamos a tener una descomposición otra vez en WJ de J. Entonces eso me da una base ortonormal aquí. Eso es una cosa. Y lo otro es que con esa psi que yo tengo, pues resulta que ahora sí, si yo tomo todos los trasladados de psi y tomo todos los dilatados, todas las dilataciones, es decir, para todo z, o sea, me voy moviendo en todos los espacios, entonces, pues lo que estoy generando es una base de ondeletas. Y acuérdense, el teorema anterior lo que me da una descomposición de L2, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo de alguna manera es que pues estoy generando bases en cada uno de esos componentes de la suma directa que determina toda la descomposición de L2, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo el inciso 2. Y el inciso 3 dice, bueno, si tomas todos los traslados de phi, eso te genera una base de B0. Y entonces, cuando tomen los otros, entonces vas a generar el resto, digamos, ¿no? O sea, dejas como esos y entonces con los otros generas todo el resto, digamos, de lo que te queda, digamos, en el espacio L2. Entonces, es una manera también de hacerlo, digamos, o sea, no tomar a lo mejor todos los J en los naturales, en Z, sino tomarlos simplemente en los naturales, a lo mejor agregar el 0, y entonces es tomar todos y así ya generamos toda la base completa, digamos, de L2, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces acuérdense. Entonces, ¿cuál es el problema básico, digamos? Entonces, el problema básico que tenemos es, yo les doy el espacio L2 de R, y entonces la idea esta de tener las series de Fourier o la descomposición, digamos, no es factible, por eso introdujimos toda la teoría de la transformada de Fourier, ¿no? O sea, no podíamos tener una parte discreta, porque ahora los caracteres de R se identifican con R. En el caso de la circunferencia unitaria, sus caracteres se identificaban con Z. Entonces yo podía sumar sobre un conjunto discreto. Fíjense, ese es un punto importante. En el caso de R, como yo tengo que el grupo de caracteres se identifica con R, entonces no tengo manera de sumar. O sea, no puedo, ¿cómo organizo a los puntos en R? ¿Cómo los ordeno, digamos, no? O sea, R tiene un orden, pero es otra cosa, digamos. No, yo quiero organizarlos para poder hacer una suma. No puedo hacer eso. Entonces lo que teníamos, lo más que podíamos tener era la transformada de Fourier, ¿no? En R, que era como la versión continua de la serie. O al revés, la serie es la versión discreta de la transformada de Fourier. Entonces así se puede pensar. Pero entonces la pregunta que se plantearon muchos matemáticos es, bueno, pero ¿qué no hay manera de generar bases para L2, o sea, de alguna otra forma?
de tal manera que yo pueda descomponer a sus elementos como sumas y hacer aproximaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, esta fue la idea novedosa, ¿no? O sea, encontrar, el tratamiento que se hicieron es si podían determinar una ondeleta. Entonces, básicamente, acuérdense que la definición de ondeleta pues, es una función que está en L2 con la propiedad de que justamente todos sus trasladados y todos sus dilatados, cuando yo los considero en Z todos, todo este conjunto me genera una base ortonormal de L2. Esa es la definición de una ondeleta. Entonces, todo el análisis, digamos, se volcó para tratar de encontrar métodos para describir ondeletas. Entonces, hay varias ondeletas famosas que están por ahí. A lo mejor voy a comentar por ahí en algún momento posterior un par de ellas. Pero básicamente, la ondeleta de Haar no les gustaba porque, como les decía, esa no es continua para empezar, ¿no? Entonces, la gente quería tener cosas más bien continuas o con ciertas propiedades de regularidad para que pudieran funcionar bien en problemas de aproximación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso no les gusta mucho la ondeleta de Haar, digamos, es útil, funciona, sí es una ondeleta, pero por eso se dieron a la búsqueda de tratar de encontrar varias. Entonces, lo que nos dice este teorema es, otra vez, si yo parto de que ya tengo un análisis de multiresolución y además tengo una psi de manera que sus traslados son una base ortonormal del W0, entonces con eso genero toda la base ortonormal del E2. Entonces, si se fijan ustedes, es una simplificación en cierto sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente yo necesito? Si yo logro conseguirme, claro, primero tengo que tener análisis de multiresolución, pero, digamos, supongamos que sí es posible, digamos, hay también métodos. Entonces, describo mi análisis de multiresolución. Entonces, lo siguiente que yo necesito es una psi con esta propiedad para que eso ya me garantice que voy a tener una base de ondeletas. Entonces, una de las cosas que vamos a discutir la siguiente semana es, bueno, ¿cómo le hago para conseguir la psi? ¿De qué forma? ¿No? ¿Cómo le hago? Entonces, podríamos decir que hasta donde vamos, yo no voy a adelantar más cosas, hasta donde vamos, tenemos básicamente dos problemas. El primer problema es encontrar una función phi, que es lo que le llamamos la función esta de multiresolución o de escalamiento. Entonces, el primer problema es encontrar esa phi con las propiedades que se requieren para poder producir un análisis de multiresolución. Ese es el primer problema. El segundo problema es, a partir de que ya tengo esa phi, ese análisis de multiresolución, ¿cómo le hago para generar una psi? Pero ya va orientado, ¿no? Ya es diferente. ¿Cómo le hago para generar una psi con toda esa información que tengo? Y entonces, entonces lo que dice este teorema es, no necesitas una psi que de entrada te dé toda la... No, o sea, consíguete una psi o define una psi de tal manera que sus trasladados generen una base ortonormal de W0. Entonces, si ustedes lo piensan, ya eso es una condición más sencilla que de entrada pedirle una condición como la condición B, ¿no? O sea, si uno le pide de entrada esta condición, dice, no, pues, está bien, pero puede ser un poco más complicado. Entonces, no, relaja esa condición y solo pídele que sus trasladados aquí sean una base ortonormal del espacio W0. Solo eso. Si garantizas eso, entonces ya garantizas que esa psi efectivamente es una ondeleta, ¿no? Eso es lo que dice este resultado, digamos, ¿no? Entonces ahora la siguiente pregunta, como decía, el siguiente problema es, bueno, ¿cómo consigo la psi? ¿No? ¿Cómo le hago para generarla, para producirla? ¿No? Ese es, digamos, ese es un problema que vamos a analizar la siguiente semana. ¿Cómo le hago para generar esa función psi? ¿No? Entonces así va el asunto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia, algo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, a ver, algunos comentarios van en orden. Bueno, primero agradezco a Denis que ya amablemente ya puso los enlaces para las listas de ejercicios. Ya los vi, Denis, sí se ven muy bonitos, se ve muy bien, la verdad se ve muy bien. Ahí arreglaste el asunto con el ponerle ya el nombre en español, se ve muy bien, la verdad se ve muy bonita la lista. Si me lo permites, voy a adoptar ya ese estilo para poner mis listas de ejercicios de aquí en lo sucesivo, en mis siguientes cursos.
porque sí, Sí, sí está me bien. gustó, sí me parece muy bonita. No sé, ¿quieres comentar algo, Denis? Pues solamente intenté poner el nombre de los ejercicios más en grande, pero no pude, pero... Ah, bueno, ok, perfecto. Ya a lo mejor alguien más tiene como, se encuentra el mecanismo para hacerlo, ¿no? Pero la verdad se ve muy bien, se ve muy bonito. Entonces hay que completar la lista uno. Acuérdense, los alumnos de Guanajuato tienen que completarla como de lugar. Si los alumnos de El Salvador participan, adelante, muy bien, pónganle su nombre, etcétera. Y hay que completar la lista 2. Ya revisamos una primera parte de la lista 2. Fueron varios, en realidad, varios ejercicios. Creo que faltaron por ahí algunos pocos, a lo mejor unos 6 o 7, una cosa así. La siguiente semana vemos si hace falta que hagamos una sesión adicional para la revisión. Si no, vayan escribiendo los ejercicios y acuérdense, agreguen su nombre. Si ustedes hacen un ejercicio y ven que alguien más ya lo hizo, pero su demostración o su argumento es ligeramente distinto, o cambian algo o es completamente diferente, pues agréguenlo también, pónganle su nombre y agréguenlo, y así tenemos dos versiones, digamos, de un mismo ejercicio, ¿no? De dos maneras de resolverlo. Entonces, hay que completar la lista, a ver si la pueden completar. Tenemos programado el examen, les decía, en la semana del 14, ¿no? Entonces, el próximo viernes es 7 y el siguiente sería 14. Entonces, en 2 semanas vamos a hacer el examen parcial, ya todos. Para los de Guanajuato es el segundo examen parcial, para los de El Salvador es el primer examen. Entonces, lo vamos a hacer jueves y viernes en el horario de la clase. La primera parte del examen, acuérdense, es una parte subjetiva, es una parte de opción múltiple. Son 8 preguntas, solo tienen que responder, ¿no? La opción correspondiente. Y la segunda parte es una parte objetiva. Yo les doy una lista de ejercicios, ustedes resuelven sus ejercicios y asegúrense de tener pues el equipo apropiado para que puedan hacer el escaneado de la solución del ejercicio y subirla en la libreta donde yo les indique, ¿no? Entonces, eso lo hacemos el jueves 13 y el viernes 14, ¿no? De mayo, que es en 2 semanas. Entonces, tomen sus precauciones. Hay que completar la lista de ejercicios, si es posible, para la próxima semana, para que ya esté completa. Bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta. Tenemos todavía 3 minutos por ahí. Hola, yo tengo dudas sobre la segunda parte. Sí. ¿Cuál segunda parte, Javier? Del examen. Sí, son 3 problemas. ¿Cuántos? Perdón. 3. Lo tienes que resolver ya. Eso es todo, sí. Ok, bueno. Gracias. La primera parte vale 4 puntos y la segunda parte vale 6 puntos. Entonces, la primera parte son 8 preguntas que valen un medio cada una, entonces son 4 puntos. Y la segunda parte son 3 ejercicios, 3 problemas. Yo les pongo 3 ejercicios, cada uno vale 2 puntos, y entonces en total esa parte vale 6 puntos. ¿Sí? ¿Está bien? Entendido. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Dijiste algo más? No. Entendido, muchas gracias. Muy bien, excelente. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿No? Bueno, pues nos faltan 2 minutos. Terminamos entonces nuestra sesión. Nos vemos la siguiente semana, el martes. Pásenla bien. Buen fin de semana. Gracias.